Querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto, lo que seas, que eres distinto. Monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre, si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Juan Ramón Jiménez. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo. No quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero sí, pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces. No te quedes conmigo, no te quedes conmigo, no te quedes conmigo. Si te salvas ahora, no te quedes conmigo, no te quedes conmigo, no te quedes
no te quedes conmigo. Benvidos a todos e a todas. Non dicir en galego, pero logo xa te paso a palabra. Eu vou ocupar un momento super pequeno para presentarvos estas dúas artistas. Grazas a Anxo Nero de Nova Revolución por estar sempre na militancia máis desinteresada e a librería do barrio por ser casi un oasis nesta cidade que moitas veces está eclipsada por unha pseudocultura, non? Hexemónica. Presentovos a Sol Gómez Arteaga, unha escritora leonesa de nacemento, pero madrileña xa de adopción, non? Parece. Que ten un fío interesante, ou me pareceu a mí interesante, que vertebra a súa carreira. Supoño que ter nacido nunha aldea represaliada, como falábamos agora, onde houve moita represión na posguerra, como puiden comprobar estes días que Valderas, non? Supoño que condicionou bastante un interese casi innato pola memoria histórica, ainda que hoxe non estamos aquí por eso. Pero, precisamente, non ven falar de memoria, porque Sol tamén é ademais de divulgadora de memoria, é traballadora social, non? No campo da saúde mental. E creo que desa longa experiencia traballando, moi a modo, polo que puiden ler, foi escribindo este libro que hoxe temos nas mans, Trazos de sombra. Hei de dicir que hoxe eu estou aquí porque sustituindo a María Torres, que non pode estar por un problema de saúde, mandamos un agarimo moi grande, non? Para que se recupere. E digo isto porque este libro chegou a min un pouco como de rebote ás presas, pero aínda así non quitou nada que me conmovese igual. E creo que unha pequeniña reflexión personal e xa vos deixo falar. Conmoveume porque como unha persoa máis nova, nacida nos 90, creo que tiven como un privilexio de ver grandes avances na xestión dos prexuizos sobre a saúde mental, non? Na miña xeración, xa comparo con como se falaba disto, pois os meus pais, os meus avós, ou deste tipo de doenzas. E precisamente eses avances para desfacer os estigmas de falar con naturalidade, a corpo aberto sobre a saúde mental non viñeron do ceo, chegan grazas a persoas como Sol, non? Que creou isto, que é unha, para min agora logo de lelo, é unha ferramenta para traballar a empatía, o cuidado e, no fondo, facernos mellores persoas. Así que agradezo, Sol. E presento a Isa tamén, que acaba de cantar e acabo de alucinar tamén de escoitala en persoa. Isa Revilla, Isa 1009, non? Isa 1009, que é unha cantautora e poeta que vai a acompañar a Sol con poesía e música durante a presentación. Tiven o gusto de coñecer as túas letras e a túa música esta semana tamén, hai 10 días, e dende entón, a verdade, fuches directa ás miña lista de reproducción de YouTube de música consciente e comprometida. Creo que arrincaches a túa carreira, non? O Aveiro no abrigo de versos de Miguel Hernández, non? E dende entón, ademais de facer música, pois tamén ten colaborado con grandes organizacións memorialistas do Estado español, non? Así que nada, doulle a palabra a Sol e agardo que disfrutedes. Gracias. Pues buenas tardes, es para mí un placer presentar en la librería Cartabón, a quien agradezco la acogida y la hospitalidad, y estar al lado de Amigos del Corazón, Ángelo Nero, director de Nueva Revolución, que es el que ha organizado este acto. Dar las gracias a María Torres, nieta con memoria, que hoy no ha podido acompañarnos por un problema de salud y a quien deseo una pronta recuperación. Agradecer a Javier Rodríguez, que haya podido improvisar en los últimos días y en tan poco tiempo esta presentación y hacerse cargo de ella. Me acompaña Isa 1009, que es cómplice absoluta de muchas de mis trabajos. Ella es del sur de León, como yo, de paisajes horizontales y mares de espigas. Es autora de 2 librodiscos, Párvula Nanas,
canciones dedicadas al cuidado de bebés, pero también de adultos, y Me sobra el corazón, dedicada a la figura del poeta Miguel de Hernández. Ambas nos une la tierra, la memoria, y también que nos edita la misma editorial, Marciano Sonoro, de un pueblo del sur de León, pero más al norte, de la Maragatería, que tiene en su haber un montón de publicaciones y cuida muchísimo la edición. Damos las gracias desde aquí a Cristina Pimentel y Jesús Palmero de la editorial. Gracias a Miguel Paramio, que gracias a él estamos aquí. Si no, no hubiera sido posible este viaje, y al público. Sin vosotras, sin vosotros, no podríamos hacer este tipo de actos. Decir que el cartel viene acompañado del título, pero también acompañado de una pequeña frase que es relatos de salud mental, y esto no es casual. Yo soy trabajadora social. La profesión de trabajo social tiene múltiples campos, pero tiene como objeto la atención a las personas más desfavorecidas. Trabajo desde hace 30 años en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, los 10 últimos en la unidad de agudos de psiquiatría, y también últimamente en el Centro de Salud Mental de Moratalaz, Vicálvaro. En el plano de la escritura me formé en talleres de escritura a partir del año 1999, donde aprendí algo de técnica y sobre todo de disciplina. Los talleres son un espacio que yo considero estupendo para compartir con otras personas lo que uno hace día a día, semana a semana, en solitario. Aunque no vivo de la escritura, esta no es para mí un hobby o pasatiempo, sino que considero que es mi forma más genuina de estar en el mundo. Escribo para sacar realidades invisibilizadas del pasado, de ahí mis relatos vinculados con la memoria histórica, con la que por razones familiares me siento vinculada también, y escribo sobre realidades del presente. Mi trabajo en la unidad de agudos de psiquiatría hizo que escribiera la mayor parte de los relatos que aparecen en el libro Trazos de sombra. La unidad de agudos de psiquiatría no es un eslabón, pero no es el único de la atención psiquiátrica. Allí ingresan pacientes que están en una situación aguda, en una situación crítica, hasta su estabilización y seguimiento en la comunidad. Pero como decía Javier, esto no fue siempre así. La reforma psiquiátrica es bastante reciente, es del año 85, donde se pasa de un modelo de hospitalización crónica, se pasa de los antiguos manicomios. Estamos hablando del manicomio de Conso, aquí cerca de Vigo, o también el Hospital Psiquiátrico de Leganés, a un modelo integrador donde el centro es el paciente con sus deseos y potencialidades. Dicho esto, voy a hablar un poco de los trazos de sombra. Son 40 relatos sobre desórdenes de la mente y el sufrimiento psíquico que estos desórdenes provocan en quienes los padecen, a través de las historias anónimas en las que se mezcla realidad y ficción. Hago un recorrido por distintas patologías mentales y también discapacidades que no nombro. No me interesa cómo se llama, lo que le pasa al protagonista de las historias, el DSM, el diagnóstico, sino cómo siente por dentro. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque, como decía Irene Vallejo, la autora del Infinito en un junco, hablando de discapacidad, lo más importante es la persona en sí y no lo que le pasa. Son 40 relatos, pero también son 40 fotografías y 40 citas que, además de aportar un plus de calidad al libro, sirven como puerta de entrada a cada uno de los relatos. En mi opinión, son relatos para ser leídos de uno en uno, e incluso aconsejo abrir el libro por una página cualquiera y empezar a leer.
El germen de estos relatos nace en el año 2017. Llevaba 4 años ya trabajando en la unidad de agudos de psiquiatría. En ese momento me planteo escribir lo que yo veía, modo narración. Esto se lo presenté a Eloísa Otero, cofundadora de una revista que hay en León, que se llama Tantan Press. Le planteé publicar un relato al mes. Ella aceptó, reclutó al fotógrafo de las fotografías del libro e iniciamos una aventura que va desde febrero de 2017 hasta septiembre de 2019. Ahí salen 30 relatos, sin embargo, en el libro hay 10 más. Yo quería dar un paso más y le planteé a Marciano Sonoro la publicación de ellos. Incluí 10 más, algunos son anteriores al 2017, otros son posteriores, en concreto hay 2 relatos relativos a la pandemia. Y la publicación sale en diciembre del año 2021. Son textos ya mucho más corregidos que respecto a la publicación en virtual. Escribir, no cabe duda, es corregir una y otra vez y uno no acabaría en este sentido nunca. Por el libro, aunque como digo en general no se habla de diagnóstico, aparecen distintas patologías mentales, entre las que están el delirio de persecución, el delirio de filiación, las voces o alucinaciones auditivas, el trastorno de conducta alimentaria, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad, el trastorno del espectro autista. Aparece también en algún relato el síndrome de Diógenes, el síndrome de Down, la celotipia, la violencia de género, que por supuesto no es enfermedad, pero que también lo he querido llevar a los trazos, la psicopatía, el Parkinson, el Alzheimer, la dependencia a redes, cuyas consecuencias todavía no hemos podido calibrar, la dependencia al alcohol, la soledad como detonante de determinados comportamientos perjudiciales para la persona. Aparece una tipología de enfermos llamados tumbaos, que un día se metieron en la cama y ya no se levantaron más. Hikikomori se los llama en Japón y es un fenómeno bastante extendido a raíz de la pandemia. Como decía, hay 2 relatos pandémicos y hay relatos, sobre todo en la parte final del libro, hilarantes, que lo que buscan es hacer un guiño a la propia locura, porque con la locura hay que intentarse llevar bien y una de las formas es abordarla a través del humor. Todos ellos tienen como común denominador el sufrimiento psíquico que aqueja a la persona que lo sufre, y no solo a la persona, sino también a su familia, que es quien más conoce de la enfermedad y la soporta y sostiene como puede. Estos relatos los he intentado escribir metiéndome en la piel de los protagonistas de las historias. Utilizo en general un narrador equisciente pegado al protagonista, que sabe tanto como él, pero también hay relatos escritos en primera persona, en segunda, a través de un narrador testigo, a través de un elenco de voces que conforman una historia, a través del género epistolar. Muchas veces los pacientes se dirigen a profesionales o al exterior a través de cartas. Y los personajes son también variados, transitan por el libro niños, adolescentes, adultos y ancianas más que ancianos. Haciendo un cómputo de los relatos, hay 24 relatos en los que aparecen mujeres, 14 en los que el protagonista principal es un hombre y 1, Castillos de Arena, en los que los protagonistas son un hombre y una mujer. Los escenarios son también variados, aparece la planta, la ciudad, el campo, la playa. Incluso hay un relato que ocurre en un árbol. Esto pretende ser un guiño al libro de Ítalo Calvino, El varón rampante, pero también es un caso que ocurrió en la planta y que he intentado plasmar en los trazos. Cuento, decía una profesora de escritura creativa que tuve, Madalena Tirado, que el escritor solo podía
contar desde una esquina, contar la realidad global era impensable. Y desde ese punto de vista yo cuento desde la esquina privilegiada que me permitió el hecho de trabajar y conocer los problemas desde la unidad de agudos de salud mental, pero no como terapeuta, no con conocimiento científico, sino desde la observación simplemente, desde la escucha atenta, desde el intento por comprender, la empatía, el compromiso, la espera, a veces simplemente desde el acompañamiento. ¿Y para qué? Pues para visibilizar realidades desconocidas, estigmatizadas, invisibilizadas a veces. Definimos el estigma como la creencia negativa hacia el distinto. Esto es un concepto absolutamente cultural, que se radica desde el conocimiento, desde la aceptación, desde la normalización. Yo creo que hay una delgada línea que separa salud de enfermedad, que cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos traspasar. Quien no ha sentido obsesión por algo o no se ha sentido perseguido o ha tenido unos días de más bajón. Decía el prologuista del libro, el psiquiatra José Jaime Melendo Granados, con el que trabajé los últimos años de su vida laboral, él ya está jubilado, que aconsejaba la lectura como algo pegado a nuestras vidas. En esa lectura podemos vernos despejados o ver espejados amigos, vecinos, compañeros. Cuento también para comprender otras realidades psíquicas y al tiempo que yo las comprendo, intentar que las comprenda el lector. También lo hago como desahogo. Hay veces que las historias que escucho en mi trabajo son tan duras que he necesitado la válvula de escape de la escritura para liberarme un poco de ellas. Cuento por un cierto alcance o perspectiva social. Creo que en la enfermedad mental hay una parte química, pero también hay una parte social. Creo que así como es la sociedad, una sociedad inestable, en crisis, que margina a determinados colectivos, con conflictos, guerras en todo el mundo, bueno, pues creo que así también somos nosotros. Cuento con un interés literario y sobre todo para intentar acercar lo que yo conocí en mi trabajo y que lo conozca la gente también de la calle. Y para quienes son los trazos de sombra, pues para todo aquel que se quiera acercar a estos temas. La pandemia nos ha puesto frente al espejo de nuestra propia fragilidad e inconsistencia. Esto es algo no nuevo, es algo que tenemos y yo creo que nos ha hecho más conscientes, ¿no? Esta pandemia, las demandas en salud mental se han disparado y se han disparado especialmente en la población juvenil. Los casos que demandan atención son cada vez más graves y también más precoces. Pero no todo lo que consulta en salud mental es enfermedad mental. Hay malestares de la vida cotidiana que siempre han estado ahí, problemas laborales, duelos, conflictos familiares, que demandan atención. Estamos asistiendo a una patologización de los malestares de la vida cotidiana y estamos normalizando tomar café con medicamentos, con el ormetazepam, con cualquier medicamento, ¿no? En este sentido, el prologuista del libro, José Jaime, siempre dice que los psiquiatras, son palabras textuales suyas, acabarán tratando los problemas capitales. Dicho esto, vamos a pasar a la lectura de uno de los relatos. Es un caso real de una persona que desgraciadamente, y esto a veces pasa, acaba ingresando en una unidad equivocada por falta de recursos hasta encontrar el recurso adecuado. Y nos va a leer ese relato Isa. 5231. Es el mal de estos tiempos. Los locos guían a los ciegos. El Rey Lear, William Shakespeare.
Al oír cantar en la sala de al lado a los niños del colegio de San Ildefonso el 34.956, 20.000 euros, por un momento, Juana, te quedas extasiada, absorta. Tal vez en el recuerdo fugaz de otros niños y otras navidades, pero al instante lo olvidas para repetir, como en una letanía, que no eres pobre hasta que llegas a viejo. Y yo te digo que no es verdad, no al menos en tu caso, mientras te muestro la carta que acaba de llegar con la noticia que llevamos muchos días esperando. También tienes el 73.889, 50.000 euros, que con voz angelical canta ahora un chaval menudo, aunque en tu monedero no tengas ni para una bolsa de pipas. Y en la cartilla un saldo deudor de menos de 5 euros, pues tu hijo, autorizado en la cuenta, te dejó sin blanca. Mi Juan, preguntas. Y lo preguntas abriendo los ojos como platos. Y en la boca suspendida, la duda. Sí, tu Juan. Pero no te desesperes, Juana, ni pases mal rato, ya que a partir de ahora no vas a necesitar más el dinero. Tampoco importa que no tengas casa donde ir después de que la tuya se quemara por dejar el infiernillo encendido junto a un paño de cocina, ni se calle el mundo porque tengas que pasar unos días más encerrada entre todos estos locos que, pese a su mala fama, son sin duda la mejor de las compañías. Ellos son los que te cantan estos días a golpe de palmas. A Belén pastores, a Belén chiquillos. Te regalan postales mandala con forma de abeto y tu nombre dentro. Y te señalan la calle desde la ventana enrejada. Cuando te angustias y no sabes dónde estás y crees que estás muy lejos. Pero ¿lejos de dónde, Juana? Lejos tal vez de ti misma. Y además en Nochevieja las enfermeras te servirán una cena especial que en casa ni en sueños. Pero es que ni en sueños ibas a encontrar. Habida cuenta de que has olvidado hasta los ingredientes de las gachas de pan. Las gachas de pan, ya ves, tan sencillas. 2.816, 60.000 euros. Esto cantan ahora los niños del colegio de San Ildefonso y te echas a reír cuando te digo que tienes todas las papeletas. Todas. Yo, preguntas poniendo énfasis en la O y en la boca, suspendido, el asombro. Sí, Juana, sí, tú. Pero bueno, si yo nunca juego. Este año sí. Ah, dices, bajando la voz y casi en un susurro añades. Es que sabes, hija, a veces se me va la perinola y ya no valgo la tripa un cigarro. Y me quedo cuajada ante ese instante de lucidez. Y luego nos reímos. No te preocupes, Juana. No te preocupes, que esto se nos pasa a todos. Te lo digo a sabiendas de que miento, porque el test bastante simple del Dr. Duncan dio un deterioro cognitivo de libro. Estaba presente en la entrevista cuando te preguntaron, a ver, Juana, di, casa, perro, coche, y tú, casa, perro, coche, pero, ¿qué cosas me dice, doctor? Ahora cuenta al revés, empezando por 100. Pues 99, 98... Vale, Juana, y ahora los nombres del principio. Y tu cara, una sorpresa mayúscula. Los nombres del principio. Pero ¿qué nombres del principio? Y en cambio,
tu pasado remoto permanece preservado. Eso también lo pone el informe. Como si lo hubieras guardado todos estos años en una cajita de tesoros. Por eso me cuentas una y otra vez, cambiando el orden cronológico de los acontecimientos a los que yo trato de encontrar un orden lógico. Me cuentas que heredaste el oficio de modista de tu madre y que allá donde iba llevaba consigo una máquina de coser portátil y que a tu padre, Juanillo Picardías, le fusilaron. Que a tu padre le fusilaron en las tapias del cementerio de Úbeda a los 2 meses de que empezara la guerra. Y le fusilaron por derrochar alegría y por saber leer. Por saber leer. Ya ve usted, señorita, añades bajito. Lo añades a modo de confidencia, la boca hecha un piñón, y dices: pero qué daño puede hacer tocar la guitarra y leer Mundo Obrero, que era como se llamaba el periódico que se estilaba entonces. Un círculo cerrado como un búnker es tu cabeza, una cabeza que no permite, ojo, tal vez aposta, que seas consciente de lo sola que estás, que te previene de la cruda realidad del desamparo. Y no es mala cosa, no creas, porque para lo que hay que recordar a veces. Pero hoy, Juana, alégrate como se alegran ahora los chicos de la sala de al lado, que al oír el 5.231, 400.000 euros, contagiados de la algarabía de la tele, dan saltos de alegría, pues por fin, alégrate. Después de 2 meses encerrada en un psiquiátrico, ya sé que no era el sitio, ya lo sé, pero a ver a dónde ibas a ir. Pues por fin te ha concedido la residencia que estábamos esperando. Y dentro de 2 semanas, como si los Reyes Magos hubieran atendido nuestros deseos, ingresarás en la residencia El Buen Retiro. Y baila como si fueras joven y grita como si estuvieras sola en el mundo y da saltos de alegría como si fueras millonaria. Pues soy el gordo de la lotería, el número de la suerte. Te ha tocado a ti. Queríamos traer este relato como homenaje a los hijos de las personas que están en las cunetas de este país y que, como dice la canción de Víctor Heredia, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos sentado sobre los muertos, que es una canción musicalizada de Isa 1009 sobre un poema de Miguel Hernández que nos va a cantar. Sentado sobre los muertos, que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre.
Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin que ponerse, hambriento y sin que comer. El día de hoy amanece justamente emborrascado y sangriento, justamente en su mano los fusiles. Leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Ante el muro de la nada, esta vida me parece. Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue, en los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago la muerte. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. Bueno, este sitio está rodeado de libros y hay un relato en los trazos de sombra que alude a esto, ¿no? Que quiero compartir con vosotros. Se titula La gotera. Del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Una gotera. Todo empezó con una gotera, pequeña y marrón, en forma de charco en el piso de abajo. Por esa gotera, el vecino tocó el timbre de la puerta de K, que en esos momentos permanecía absorto en su cama mirando la luz incandescente de la bombilla. K al principio no oyó. De hecho, el timbre se oía bastante mal debido a las toneladas de papel que llegaban al techo e insonorizaban la vivienda. Pero ante la insistencia de la llamada se levantó y, sorteando los cientos de libros apilados a ambos lados del pasillo, se acercó a la puerta. Preguntó quién llamaba y el vecino del piso de abajo, tras contestar que era el vecino del piso de abajo, le pidió que abriera para que pudieran buscar la causa de la gotera. K, que no había abierto la puerta a nadie desde hacía tropecientos años, esbozando una disculpa ininteligible, volvió a su cama, pero lejos de quedarse tranquilo, se sintió presa de una extraña inquietud, como si la torre de papel que durante años se había forjado amenazase de súbito con derrumbarse. Y un poco fue así, porque 2 días más tarde, cuando la gotera pasó de diminuto charco a reguerillo viscoso, el vecino del piso de abajo, acompañado por el presidente de la comunidad, volvió a llamar al timbre. K, parapetado tras la puerta, no contestó. Pero mientras escribían una nota en la que ponía que al día siguiente volverían acompañados por el fontanero, les oyó comentar que sabían que estaba en casa, que estaba siempre, y que si no abría era porque ocultaba algo. También comentaron que si localizaban a su hermano, tal vez éste les pudiera dar alguna pista. Esa noche K, convencido de que era el centro de atención de los vecinos, no pegó ojo, y al día siguiente, cuando llamaron a la puerta con insistencia, tampoco abrió,
y se quedó parapetado tras ella. Empezó a pensar que no solo era objeto de vigilancia de los vecinos del bloque, sino del kiosquero y del tendero, y de la señora del perrito de la compra, y de la cartera y del distribuidor de propaganda, y de la patrulla de policía que hacía la ronda diaria por el barrio. Ya solo salía de casa algunas noches para comprar comida preparada en el servicio de 24 horas. Por nada del mundo iba a permitir que vulneraran el templo de papel que se había construido a lo largo de los años. Coleccionar todo lo que tuviera relación con este era una afición que arrancaba de antiguo, de cuando, siendo un niño, empezó a juntar cromos y tebeos y puzzles, y siguió con los más dispares y extravagantes colecciones de libros, primero en forma ordenada, luego sin control, hasta ocupar todos y cada uno de los rincones de una casa por la que cada vez resultaba más difícil transitar. Solo un diminuto sendero permitía el acceso al salón, en cuyo centro estaba la cama, y continuaba unos metros más hacia el aseo, que a excepción del retrete y el lavabo, también estaba invadida por libros. En ese aislamiento estaba feliz. Sí, feliz. Por eso, cuando por falta de pago le cortaron la línea de teléfono, lejos de afligirse, respiró aliviado, pues su hermano, único familiar y copropietario de la vivienda, solo le llamaba para incordiarle. Lo que él no se esperaba, lo que no podía imaginar, es que cuando la gotera en el techo del piso del vecino de abajo se convirtió en un lago Ness por el que parecía asomar de forma flagrante la cabeza del monstruo, el vecino y el presidente y el fontanero y hasta su propio hermano, al que el vecino, tras buscarlo con tenacidad, acabó encontrando, abrirían la puerta y descubrirían el caos en el que vivía inmerso, y a él tumbado en la cama, con restos de comida de hace 5 días, en evidente estado de putrefacción. Por las buenas quisieron llevarle al hospital, pero K, defendiendo que era libre de vivir como le diera la gana, se opuso activamente. Entonces llamaron al 112. K lleva ingresado 1 mes y está notoriamente mejor. Tal es así que desde hace 3 días disfruta de un permiso de salidas y los médicos se están planteando darle en breve el alta. La gotera ha sido arreglada y las toneladas de libros acumulados sacadas a paladas. Lo que nadie sabe es que K no volverá a una casa que ya no siente como propia. En el fondo del bolso del pantalón oculta un papelillo que arrancó de una farola con el número de teléfono de un piso vacío que se alquila. Ha descubierto además en la acera de enfrente del hospital una librería de Lance, donde tienen una curiosa colección de libros titulada El alma vegetativa de los árboles. Esta colección, formada por 8 tomos de más de 1500 páginas cada uno, le tiene entusiasmado. Con ella piensa construirse los cimientos de su nueva casa. Pues ahora, si tienen alguna cuestión que preguntar, algún comentario que hacer, abrimos un pequeño coloquio. Antes dijiste que aparte de los enfermos, que la familia sufre también muchísimo. Pero dijiste una frase que dice que la familia es la que más conoce la enfermedad del paciente. Y yo creo que eso no es verdad. Hay muchísimas familias que saben un diagnóstico, pero no conocen realmente el sufrimiento del paciente, ni investigan, ni nada. Hay muchísimas familias que dejan a sus hijos fastidiados por medicaciones, los llevan a centros para de creatividad y no molesten y luego vuelven a casa. Es lo que no creo, no estoy de acuerdo en eso. Hay mucho tabú aún, mucho silencio, muchos padres que no quieren reconocer
que sus hijos tienen una enfermedad mental, lo saben, pero no lo quieren decir, no quieren hablar de ello ni con sus propios hijos, porque les molesta porque no saben cómo reaccionar, y yo espero que poco a poco esto vaya cambiando, aunque lo dudo, sinceramente. Bueno, yo conozco, digamos, también la otra parte, ¿no? Donde hay familias implicadas, preocupadas por estas situaciones, ¿no? Lo que a mí me llega justamente es, bueno, pues un poco esa otra parte, ¿no? No sé, supongo que habrá de todo, ¿no? Yo creo que es una mínima parte. Hay algún tratamiento para los políticos que tienen un ego desmesurado. Porque hoy salía una noticia en el periódico, no sé si la viste, no voy a decir que político, pero un político que, vamos, esto de competir, o sea, yo no sé si este señor... Bueno, el mal de nuestro tiempo, ¿no? Pero hay tratamiento, ¿no? Creo que no. ¿Cómo que no? Cambiar de políticos. ¿Cómo que no? O sea, el señor no se le puede decir, oye, mira, frena que hay un tratamiento, ¿sabes? Bueno, ahí estamos los votantes, ¿no? Democracia. Pero es que yo creo que eso no te lo cuentan en el meeting, no te cuentan, mira, tengo un ego desbordado. Bueno, no solo políticos, a veces también médicos, a veces, bueno, sí, altas claro. Esferas, ¿no? Pero no hay tratamiento para los egos así, no. Joder, pues eso hay que investigarlo, ¿eh? Eso, sí. No sé cómo se puede contagiar la humildad, ¿no? Que sería el antídoto. Unas tablas o algo, no sé, pero es que, vamos, es que los oyes y dices, madre mía, pues muchas gracias. Seguir investigando. A fondo prevención segura. Yo quisiera incidir en algo realmente importante que acaba de decir la autora, y es también el relato que contáis a mí. No, doctora, no, trabajadora social, yo no soy... Autora, vale. Autora. Y nuestra amiga Isabel, que la conocemos desde que era así. Entonces, ¿qué decís? Es algo importante que lo que estáis las dos. Es que a veces no ocupan el sitio, o sea, no están en el lugar adecuado, no lo hay. No lo hay. Porque dentro de la tipología o de la enfermedad, no, o sea, están los enfermos. Cada enfermo tiene su manera de ser enfermo, por así decirlo. Entonces, no hay dos personas iguales que tengan una esquizofrenia residual, pero ni siquiera son parecidos, son totalmente distintos. En sus maneras, en sus cosas son totalmente distintos. Entonces, los engloban todos en el mismo sitio. Los tratamientos de farmacia o de medicamentos son parecidos, eso sí, pero en el trato, en el hábitat que tienen, son totalmente no idóneos, sino nada idóneos, ¿sabes? Porque son distintas la gente. Entonces, no identificamos, ni los padres ni ellos mismos se identifican, ellos se resignan al sitio, pero no es el adecuado. Y ahí sí que realmente hay que avanzar muchísimo, y no parece que los pasos vayan por ahí. Se sigue enfermedad mental, pumba, el sitio. Pero es que hay muchas maneras de ser enfermos, sobre todo esquizofrenia, que es nuestro caso, ¿no? Sí, efectivamente, cada persona es un mundo, cada desarrollo es distinto, ¿no? Sí que hay aspectos comunes en la enfermedad, síntomas, ¿no? Que son comunes, y efectivamente tratamientos que son comunes, ¿no? Pero bueno, sí, totalmente de acuerdo en que cada persona es un mundo y el contexto es un mundo, ¿no? Sí, no es una cosa que te resignas a ello, pero está siempre un poco rebotado porque realmente ves día a día que no está en el sitio adecuado, sobre todo para tu hija o para tu hijo en este caso. Bueno, no sé, en Madrid desde que se hizo la reforma psiquiátrica sí que hay, no es de ahora, es desde hace ya muchos años, se crearon una serie de dispositivos para atención. Yo creo que hay sitios donde hay más, donde hay menos.
a pacientes, ¿no? Nosotros derivamos a centros, ¿no? A centros de rehabilitación psicosocial, de rehabilitación laboral, mini residencias, medias, largas estancias, un poco dependiendo y valorando cada caso individual, ¿no? En Madrid yo creo que los recursos desde hace tiempo, bueno, viene rodando, siempre son mejorables, pero bueno, creo que se dio un avance, ¿no? Con respecto a lo que hablamos de antes de la reforma psiquiátrica, donde el paciente estaba encerrado de por vida, ¿no? Y estamos trabajando en eso, y estamos trabajando muchas veces con el fracaso, ¿no? Porque, bueno, pues cuando crees que algo va a salir o lo encauzas de una determinada manera, pues el paciente no quiere, no ingresa, hay que contar, por supuesto, con la voluntariedad, entonces es complicado, es un trabajo complicado y yo creo que eso trabajamos con el fracaso. Hace poco era peor, ahora intenta, pero yo lo que creo, usted se refiere a esa reforma psiquiátrica de Madrid, aquí se avanza muchísimo, porque puedo hacer anécdotas, pero la historia mental aquí en Vigo hace 32 años, por ejemplo, que ¿no? Pues realmente estaba en pelotas, o sea, es que realmente no existía, y había a lo mejor 30 historias psiquiátricas. Aquí, por ejemplo, no te sonará, pero era el centro de aquí, era Coria, que es un barrio de allí, y entonces estaba, hoy hay 32.000 historias psiquiátricas, ¿no? Entonces, siguen sin ser un poco más personalizadas, ¿no? O sea, están todos, meten ahí en un grupo y tienen tipologías distintas de temas. A eso me refiero yo, que debería que avanzarse mucho más en el tema ese. Es difícil, sí, pero... Os agradezco, no leí el libro aún, no sé, agradezco vuestra presentación. Me pregunto si en Madrid, si la reforma psiquiátrica es buena, vamos, medianamente buena, que no la conozco porque yo trabajé fuera como trabajadora social y tuve muchos casos psiquiátricos, pero había una manera de trabajar extraordinaria. Entonces, bueno, intentábamos, efectivamente, aparte del diagnóstico técnico del médico, luego había reuniones trimestrales para ver cómo se podía orientar el enfermo. Después hubo una degradación de la situación, luego se volvió otra vez. Es curioso porque el que hizo la primera reforma psiquiátrica en el país donde trabajé fue un vasco, Ajuria Guerra, era muy conocido. Vivió en Toulouse, tuvo que exiliarse bajo Franco y era un gran señor, hay una historia muy buena en la reforma psiquiátrica. Luego una degradación, se dieron cuenta que no podíamos seguir trabajando de esa manera. Me pregunto en el Estado español, yo acabo de hace 5 años estoy en Vigo y estoy muy preocupada porque pienso que, como dice la señora, hay un tabú sobre la enfermedad psiquiátrica y no es tan tabú, a cualquiera de nosotros nos puede afectar una rotura sentimental, una crisis de trabajo, somos vulnerables, no somos... Y es verdad que a nivel político hay una negación de esta realidad. Y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que pensamos que nos haría buenos y yo pienso que nos hizo peores. Esa es la imagen que tengo, yo, la gente agresiva, mala, yo digo, Dios mío, soy yo un espécimen raro o algo pasó aquí. Entonces me imagino que si en Madrid es algo buena, poder colaborar con otras ciudades, con otras, y llevar esto, vuestra exposición a los médicos también, que bajen de su... A veces hay médicos muy buenos, humildes, yo los conocí, fantásticos. Me parece que aquí la humildad brilla por su ausencia, No generalizo, pero es la imagen que tengo de los médicos aquí, sobre todo el psiquiatra, ¿no? Que todos, bueno, y pienso que había un trabajo de base, de reunirse. Los que trabajáis en eres trabajadora social, por eso, claro. Imagino que tendrías contacto con otra asociación de trabajadores sociales y bueno, aunque aquí parece que no evolucionó mucho tampoco, pero bueno, yo me formé aquí y tengo que emigrar. Pienso que es un trabajo que sería interesantísimo, porque es apasionante. Cuando se trabaja bien, yo tuve historias inolvidables, alguien que podía haber sido condenado y que hoy está en la sociedad, como tú y como yo, con un trabajo, con una familia, con una historia buena, pero claro, la hormiguita, que la humildad, interprofesionales, en fin, eso es lo que pienso que deberíais hacer, es un trabajo de hormiguita, pero vale la pena, pienso.
Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí que se trabaja en equipo, enfermería, trabajo social, psicólogos, psiquiatras. Y no tener miedo a hay reuniones a veces sobre un caso multidisciplinares. Por eso, es muy bueno, importante. se está intentando, ¿no? Y compartir con los demás lo bueno, que sale bueno, pues compartirlo. Sí, para que en otras ciudades se pueda hacer lo mismo. Y de hecho el estigma está ahí, es real, efectivamente, pero bueno, yo, mi labor, bueno, la hago en mi trabajo y he querido plasmar estas historias. Pues esto me parece muy bien, es de agradecer, es un honor que hagas eso, por supuesto. Pero bueno, aparte de eso, que queda ahí eso escrito, que se evolucione y que se trabaje de una manera mucho más respetuosa del enfermo. El enfermo mental tiene capacidades a veces inteligentes, que a veces las ignoramos, nos creemos dioses y no. Nos va a enseñar muchísimo esa persona, Solamente hay que respetarlo y decirle existes en tu enfermedad, pero existes, no anularlo. Yo aquí tengo la impresión que la gente se anula. Ay, me da la impresión que tengo así una. Yo fui una vez al hospital Cunqueiro, que es un mamut, y me coincidió en un pasillo, y bueno, llegué a que iba a visitar y digo, ¿qué te pasa? Y digo, no sé, vi a 2 personas, me quedé toda preocupada, la deformación del trabajo social, ¿no? 2 personas con un sufrimiento, y digo, ¿pero qué pasa? No sé. Estoy preocupada. Hay que seguir haciendo y trabajando y avanzando, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta Sí. sobre el libro, ya que no hubo ninguna concreta sobre el libro. Hablando de salud mental, para ti, que estás escribiendo, me imagino que en muchos casos, tratando con historias reales de personas que tú has vivido de cerca, ¿cómo fue para ti emocionalmente el proceso creativo de esa escritura? Me imagino que no es como contar una fábula infantil, ¿no? Digo que ¿cómo fue para ti el proceso de escritura? Bueno, yo cuento un poco antes que he intentado meterme. Algo siempre en la escritura te tiene que tocar, ¿no? Para poder escribir, si no, bueno, no escribes o, en fin. Y siempre en estas historias que cuenta algo me tocó, ¿no? Entonces yo sí que sentía la necesidad de contarlas y intentando meterme en la piel de los protagonistas, ¿no? de las historias. No son literales, son, bueno, pues historias en las que tú vas intercalando otras cosas, ¿no? Y bueno, pues en ocasiones, ya digo, para mí fue un poco válvula de escape. Una historia, concretamente la de Adelfa, se basa en lo que yo escuché en una sesión clínica de una práctica sadomasoquista que produce una amnesia en la persona, ¿no? Yo salí de esa sesión dándole vueltas y durante días y no me la quitaba de encima, ¿no? Entonces la escribí para poder liberarme de ella, ¿no? Entonces también eso para mí ha sido un poco liberación, ¿no? Un poco como, bueno, cuento esto porque a veces uno no puede, ¿no? Claro. Con lo que escucha es escritura terapéutica. Es duro, ¿no? Es muy duro. Y escuchar, bueno, por las mañanas, cuando llegan los pacientes, sus casos, que lo mismo que un cirujano habla de extirpar un tumor, pues se hablan de cosas de la vida de las personas que superan la realidad, ¿no? Es fuerte. Entonces, bueno, pues eso, intentando meter y coger aquellas cosas que a mí me llamaron la atención, ¿no? Y bueno, y también un poco me hice un esquema de los distintos temas que quería tocar, planifiqué el trabajo porque quería tocar, como digo, relato ahí todas estas patologías, quería tocar más o menos el grueso de las enfermedades mentales. Desde la narrativa, bueno, me parece más fácil de entender, ¿no? Que no como simples diagnósticos, ¿no? No sé si te he contestado. Totalmente. No hay más preguntas. Sí. Te toca cantar, Isa. No sé si quieres comentar algo, Isa. Sí, bueno, se me escucha bien así si no me acerco al micro, sí, ¿verdad? Antes de cerrar cantando. Bueno, yo con respecto a lo que decía la compañera antes cuando hablaba de las familias, ¿no? Del conocimiento, desconocimiento de la enfermedad. Yo estoy totalmente de acuerdo en que
lo que no se nombra, como en tantos otros campos, no existe. Eso lo podemos llevar a la memoria histórica y se puede extrapolar a la salud mental. Yo creo que Sol, cuando habla de ese conocimiento de las familias, son quienes más lo conocen, pero claro, las familias que quieren saber, pero en esto es más o menos como en otros campos, ¿no? Y como en todo. Pienso que la salud mental sigue siendo la oveja negra de la sanidad, que hemos avanzado, pero que es que no nos podemos despistar ni media. Y yo sí quiero incidir en algo que creo que es importante, o por lo menos en mi camino lo ha sido, y es, si a mí me diagnostican un cáncer de pecho, hay dos cosas sobre las que quiero poner el foco de atención. Una, si a mí me diagnostican un tumor de pecho, todo el mundo se compadece de mí, me llaman, pobre Isa, cuídate, total. Si a mí me diagnostican un trastorno bipolar, mi agenda va a liberarse y a aligerarse muchísimo, o sea, eso está claro. Y por otro lado, es lo que podemos hacer nosotros. Si nos diagnostican cualquier, no sé, esclerosis, vamos a ir a otra cosa, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por esa persona? ¿O qué pueden hacer por mí? Arroparme, porque físicamente lo tendrán que hacer los médicos. ¿Qué podemos hacer con la salud mental? Si a mí me diagnostican una esquizofrenia o cualquier otro tipo de patología. Arropar también. Arropar también. A nivel, desde luego, de salud mental, yo creo que el cine muchas veces ha hecho mucho bien y la tele mucho bien y otras veces mucho daño, porque cuando nos hablan de psiquiátricos te imaginas, bueno, terrible, ¿no? Dónde van a poder ingresarte, sitios oscuros, sombríos. Quedarán muchos, desgraciadamente, pero en eso yo creo que también estamos avanzando. Pero en lo que yo quiero poner el foco en los que estamos aquí es en lo que decía Galeano, de mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños puede cambiar el mundo. ¿Cómo podemos cambiarlo nosotros? Pues mira, yo que me gusta decir que no soy ni cantautora ni poeta, que lo que hago es juntar letras y palabras, pues con el uso, con cómo usamos la terminología cuando nos referimos a las enfermedades mentales. Porque estoy segura de que si yo le digo a mi compañera, mira, es que ella está, y es que es tumorosa, alguien me va a llamar la atención o me va a mirar como diciendo, pero... Y sin embargo decimos, es esquizofrénica, es anoréxico, es bipolar, con una ligereza... No, la persona no lo es. La persona, si tiene una úlcera de estómago, no es la úlcera. Luego la persona, si tiene un trastorno bipolar, tiene un trastorno bipolar, no es bipolar. Y eso yo creo que es el gota a gota del cada día, y en eso sí podemos sumar todos. Y en eso sí podemos llamar la atención todos, en empezar lo que decía usted, por ejemplo, con respecto a cambiar el sistema, es que si dejasen hacer muchas veces, si el problema es que a veces los que están abajo, que son los que trabajan con los enfermos de campo, llegan al estado intermedio y a lo mejor te hacen caso, pero llamas a las puertas de arriba y igual te dicen, sí, muy bonito en la teoría, pero esto no es viable, ¿no? Y a más en el sitio que estamos, que cuida todos los detalles, porque a mí no me han puesto una botella de agua más bonita en mi vida, y estaba viendo aquí, porque yo además cojo y quito, cuando nos ponen botellas de agua, quito la etiqueta, porque digo, ¿estos nos patrocinan, nos dan dinero? No, pues fuera publicidad, pero es que aquí hay que hacérsela, porque pone agua de resistencia cultural galega. Bueno, pues en esta resistencia yo quiero poner el foco también en que en la salud mental, igual que en otras, pero en la salud mental, porque son sangrantes las listas de espera, tiene mucho que ver la clase social a la que pertenezcas y el poder económico que tengas.
Porque si tú estás mal y necesitas 2 consultas psicológicas semanales para poder remontar y salir del círculo en el que estás, y no puedes pagarlo, y te espacian la consulta de mes a mes, y mientras te ve el psiquiatra, porque primero pasas por el psiquiatra y el psiquiatra determina si el psicólogo te ve, y el psicólogo te ve dentro, bueno, igual con urgencia tienes mucha suerte y a la semana te ve, pero la primera revisión, ¿cuándo es? Al mes y medio, y en ese impasse de tiempo, ¿qué haces? Entonces hay muchas enfermedades en las que el ciudadano de a pie y nosotros no podemos hacer nada. Si yo me rompo un pie, como hace poco, pues bueno, solo me puede preguntar: Isa, ¿cómo estás? Pero si a mí lo que me duele es el alma, o yo en un momento determinado mi cabeza descentra cosas, una simple palabra de afecto o un simple me quedo y no me voy, me quedo y no me voy, dice mucho de cómo somos, del tipo de sociedad que queremos construir, y que la sociedad para nosotros, yo creo, yo cuando empecé a cantar pensaba, para mí mi guitarra y mi música son mis maneras de luchar por lo que quiero y creo, ¿no? Y a veces te fijas metas como muy largas y luego te das cuenta de que si hoy de aquí, quienes estáis, salís con los trazos de sombra y con un poquín más de luz, a nosotros nos vale. Así que vamos a cerrar con una canción que me ha pedido Sol que incluya, que la conocéis todos, que ya quería yo que fuese mía, pero no lo es. Es de Antonio Vega, y os pido por favor que seáis cada uno, para quienes tengáis a vuestro alrededor, lo que escribió Antonio Vega en esta canción, que no es sino: sed por favor el sitio de vuestro recreo, del recreo, para quienes tenéis más cerca o para aquellas personas que de alguna manera pidiendo o sin saber pedir ayuda, pues a veces precisan una manina, como decimos en León, que les agarre y que les ancle a la vida. Porque lo peor que te puede pasar cuando se te nubla la vista es que decidas, y en eso también estás en todo tu derecho, decir adiós, como decía Miguel Hernández, porque sientes de alguna manera que tu sitio ya no está aquí y que te sobra el corazón. Gracias. Podéis cantarla, ¿eh? Con los ojos cerrados, donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán
Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo. Bueno, Sol va a firmaros a aquellos que queráis llevaros un libro y allí en la parte de la entrada, en un atril, hay un cuaderno que es lo que yo llamo el cuaderno de sentimientos, que hemos ido pasando y se nos ha ido la cabeza y me acabo de acordar ahora, por si alguien me quiere dejar, como decimos en León también, una palabrina, una frase, un dibujo, es decir, lo que os dé la gana, de lo que hayáis sentido, porque para mí vuestras letras son semillinas de las que luego a lo mejor tiro y no es la primera vez que acaba saliendo una canción que quién sabe si volveremos a estrenar a Cartabón. Gracias.